Buenos días, buenas tardes de nuevo a todos los que están ahí siguiendo y participando en todas estas conferencias, en todas las entrevistas. Hoy tengo el súper honor de compartir un ratito con Sixto Paz Wells. Yo creo que el mayor referente a nivel mundial en el ámbito de la ufología, con una experiencia altísima, muchísimo contenido, libros, vídeos, documentales, acerca de todo este contacto extraterrestre, toda esta eh, importancia, digamos, que están teniendo los seres de otras civilizaciones, de otros planetas aquí en lo que está sucediendo en la Tierra. Y hoy pues quería preguntarle a él y que nos contara a todos un poco de todo lo que él ya lleva viendo tantísimos años, cómo ahora empieza a resignificarse o a entenderse de otra manera, ¿no? Entonces, esto, bienvenido, gracias, gracias, gracias por estar aquí, de verdad, un honor para mí, este ratito de conversación contigo, y soy todo oídos, deseando Gracias, escucharte. Ana. Gracias, gracias. Bueno, primeramente recordar simplemente cosas que ya son conocidas, de que vivimos en un universo material de 7 dimensiones, que tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones de este universo material, que para activar la conciencia en cada uno de esos 7 cuerpos hay 7 chakras, vórtices o centros de energía principales, o sea, hay 12, pero 7 principales, que se activan a través de la sagrada respiración. Que nosotros vivimos en este universo material y la mayoría de las personas, podríamos decir hasta el 21 de diciembre del año 2012, eran seres de 3,3, seres de tercera dimensión física en una tercera dimensión de la conciencia. ¿Qué significa esto? Si el primer vehículo es el cuerpo físico, denso material, el segundo vehículo, el cuerpo astral, el cuerpo de las emociones y los deseos, unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía, que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere, que el tercer vehículo es el ego inferior, el carácter y la personalidad, el cuarto vehículo, el mental superior, el cuerpo a las facultades psíquicas, tu percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas anteriores, pues estamos sujetos a múltiples encarnaciones. Así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, la unidad, la esencia, como le queramos llamar, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. El sexto vehículo es el espíritu, la conciencia, y el séptimo vehículo, nuestra esencia. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a la quinta dimensión, estamos hablando de la dimensión del alma, de recordar nuestras vidas pasadas, tomar conciencia de que no estamos improvisados en el camino, que somos la consecuencia de nuestras vidas anteriores, y que el 21 de diciembre de 2012, tal como los mayas lo habían anunciado, los mayas no eran profetas, los mayas eran estadísticos y matemáticos. Entonces ellos sabían que cada 25.625 años, al final de la rueda de los Bactunes, 5 ciclos de 5.125 años cada uno, pues llegaba a nuestro planeta con mayor intensidad que nunca un pulso, un rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia, que en el centro de la galaxia estaba el Hunapku. Cuando nosotros empezamos el contacto extraterrestre hace 48 años atrás, los guías extraterrestres no decían que en el centro de la galaxia había un agujero negro, no, ellos hablaban de una estrella supermasiva y que cada cierto tiempo esa estrella pues emite pulsos, según los guías cada 26.000 años, que llegan a nuestro sistema solar y generan todo tipo de mutaciones, una verdadera metamorfosis, transformación, tanto en el Sol como en todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Que el cambio climático que actualmente estamos viviendo en la actualidad no es consecuencia de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol, producto del impacto de esa radiación, energía de luz violeta proveniente del centro de la galaxia, que está llegando pues justamente al final de un ciclo de 26.000 años. Entonces, esto coincide pues con lo anunciado también por los mayas. Entonces, hasta el 21 de diciembre de 2012, fecha que los mayas anunciaron como el momento álgido, el momento de mayor intensidad de ese pulso de energía, en donde existía la posibilidad del giro del tiempo o la sincronización de los tiempos, que la Tierra podría pasar a la cuarta dimensión, pues según los extraterrestres, existía la posibilidad también que la humanidad acompañara el tránsito dimensional de la Tierra
y pasáramos a un nivel de conciencia superior, o que el propio ser humano fuera el artífice de dirigir, orientar las energías adecuadamente para pasar a la cuarta dimensión. Y realmente la humanidad lo logró. O sea, el 11 del 11 del 2011, el número 11 es, en la numerología es el valor, la persuasión y la fuerza. Hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza, o sea, no forzar las cosas. Pues el 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, en meditación, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo, una masa crítica que pudiera revertir el futuro planetario. Había gente que había malinterpretado la profecía de los mayas nunca hablaron de ningún fin del mundo, ellos hablaban del final de un ciclo y el inicio de otro. Pero ya hasta Hollywood había hablado de la película 2012, el final de, o sea, probablemente el tipo de género de películas desastre. La NASA también había metido miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar, que dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a freír al planeta. Pues el 11 del 2011, la gente se unió a orar, meditar, cada uno a su estilo, a su forma, y no fueron decenas o cientos de miles, fueron millones de personas las que nos unimos, y el efecto positivo de todo ello se registró cuando entre los días 5 y 6 de marzo del 2012, tal como lo había anunciado la NASA, pues se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. Sin embargo, no ocurrió nada. Y hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó nada. Durante todo el año 2012 hubo más de 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados. ¿Y cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? De hasta 8,6 grados, solamente 1.000 personas. O sea, menos de una persona por sismo. ¿Cómo puede ser eso posible? Si en el terremoto de Haití, que fue en enero del año 2010, grado 7, muy cerca de la superficie, muy destructivo, pero grado 7, murieron casi 300.000 personas. ¿Cómo puede ser posible que hubieran tantos y solamente murieran 1.000 personas? Porque el efecto residual de la masa crítica fue tal que no solamente logró neutralizar una tormenta solar protegiendo al planeta, sino también logró evitar de que, o sea, no evitar de que los sismos se dieran, pero sí que fueran menos traumáticos. Y todo eso contribuyó a que el 21 de diciembre del año 2012, la humanidad, junto con la Tierra, pasara a la cuarta dimensión. Y de pronto veníamos tan embalados con tanta fuerza que podríamos haber conseguido en poco tiempo la quinta dimensión de la conciencia. Esto es recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es el plan cósmico con respecto a la humanidad. Pero como hay leyes universales que rigen este universo material de 7 dimensiones, una de ellas es el principio de polaridad. A toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. Uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera. O sea, no iba a ser tan fácil que la humanidad lo consiguiera. Entonces, todo esto de lo que ocurrió con la enfermedad y con todo lo que ya sabemos y lo hemos vivido todos, ¿no? Esta prisión domiciliaria colectiva y todo, era para frenar precisamente el que la gente se mantuviera unida y cada vez creciendo más espiritualmente y tentáramos esa quinta dimensión. Ahora, he hablado de un plan cósmico. ¿Cuál es el plan cósmico? Según los extraterrestres, el universo material ha tenido múltiples creaciones. Más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo que no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, sino ultraterrestres. Octava, novena y décima dimensión pertenecen al universo mental. Y de la undécima dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. El universo espiritual creó al universo mental, el universo mental creó al universo material. Que Dios directamente no ha creado este universo material, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Geles, los resplandecientes, los hijos de Dios. El universo material ha tenido múltiples creaciones. Esta no es la primera, tampoco será la última. Pero en esta última creación, las primeras civilizaciones que surgieron tuvieron un desarrollo muy auspicioso. Fueron dirigidas, guiadas, orientadas directamente por sus padres creadores, por los seres ultraterrestres del universo mental. O sea, aquellos que conocemos como ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones. Y estas civilizaciones, en la medida en que iban evolucionando, iban ayudando a otras a evolucionar.
en una larga cadena de solidaridad. Pero al ser guiados, orientados por seres del universo mental, la evolución fue muy mental y poco espiritual. O sea, podríamos decir que los extraterrestres que nos visitan son mentalmente espirituales, pero no son espiritualmente espirituales. O sea que ellos se dejan llevar más por la razón, por la parte consciente, pero no por el corazón, la emoción, sentimiento bien caminado, ¿no? Bien orientado. Entonces, las civilizaciones en esta última creación fueron estancándose evolutivamente. Y eso llevó precisamente a una especie de concilio cósmico en que los padres creadores, los seres ultraterrestres, también llamados los geles, los resplandecientes, los hijos de Dios, pues trataran de identificar cuál había sido el error de haber producido un estancamiento evolutivo. Entonces, una de estas entidades, el legendario mítico Lucifero Luzbel, uno de los padres creadores del universo material, sugirió que el error que se había cometido era facilitar demasiado el acceso a la información y al conocimiento. Él consideraba limitar al máximo el acceso, introducir en el universo material entidades disociadoras que funcionaran como demonios, pues dificultando al máximo el proceso evolutivo, ya que como a toda fuerza se le pone otra contraria, si se le daba demasiada información a estas civilizaciones, no había resistencia, no había dinámica. Entonces, los demás seres ultraterrestres consideraron que sí, que tenía razón, que se había cometido el error de por exceso entregar todo y muy rápido, pero no estaban de acuerdo con experimentar o cambiar las reglas de juego con aquellas civilizaciones que ya tenían camino caminado. Se pensaba más bien trabajar con civilizaciones nuevas. Pero en ese momento, esta entidad, Lucifero Luzbel, sugiere de que no es lo adecuado darle la prioridad a civilizaciones nuevas que en poco tiempo van a alcanzar el mismo nivel de evolución que sus entenados, que aquellos que ellos han guiado, que no era justo. Entonces, al final se llegó a una solución salomónica. Si se iba a experimentar variar las reglas de juego, de alguna manera dificultar al máximo el acceso a la información, introducir entidades disociadoras que surgieran como una fuerza de oposición, limitando al máximo el avance, pues hacerlo con civilizaciones que no habían tenido futuro. Como en un experimento, entonces se escogieron 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias, de un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Una de las 4 galaxias seleccionadas fue la Vía Láctea. Uno de los 8 planetas seleccionados, ¿no? Uno de los 2 de esta galaxia, probablemente fue la Tierra. ¿Por qué se seleccionó la Tierra? Porque según los extraterrestres, hace 1.200 millones de años, el planeta Tierra murió, producto de impactos de lluvia meteórica, que no solamente extinguieron la vida en el planeta Tierra, acabaron con la Tierra se hizo pureza, se hizo polvo, nuestro planeta desapareció. Entonces, a un grupo de civilizaciones extraterrestres muy evolucionadas se le dio la autorización por parte de estas jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico, una paradoja espacio-temporal. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, ellos viajan al pasado, impiden que la Tierra muera y crean un tiempo alternativo que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Es un tiempo desfasado, por eso el nuestro corre mucho más rápido que el tiempo real. Y supuestamente es irreconciliable, jamás tendrían por qué conectarse ambos tiempos. Sin embargo, los mayas habían anticipado el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos, la posibilidad de que el tiempo real se juntara con el tiempo alternativo, y pusieron incluso una fecha coincidiendo con el pulso que cada 26.000 años o cada 25.625 años llega del centro de la galaxia. Entonces, la intención de ellos era crear las condiciones para que en cada uno de estos 8 planetas seleccionados surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que priorizara la emoción y el sentimiento. Estamos hablando de civilizaciones extraterrestres muy evolucionadas que han avanzado mentalmente y tecnológicamente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces había que priorizar eso en estas civilizaciones experimentales. Al estar en un tiempo alternativo paradójico, supuestamente no les afectamos a ellos. Ellos tendrían que venir y observarnos
y evitar demasiado las interacciones. Esto es como un laboratorio en donde los científicos se tienen que mantener lo más aislados, asépticos posible para evitar contaminarse con el experimento. Pero en contacto con nosotros, los extraterrestres se vieron afectados por las emociones y los sentimientos, a tal punto que hubo extraterrestres que se hicieron adorar como dioses, otros tomaron pueblos completos como sus feudos particulares, comenzaron a competir entre ellos, a pelearse entre ellos, usando incluso a la propia gente de la Tierra. Hubo extraterrestres que tuvieron temor de que el ser humano, con una versión corregida y mejorada de ellos, podía poner en peligro el orden cósmico. Hubo otros que sintieron envidia de que nosotros tuviéramos ese potencial, y esto llevó a que hace 26.000 años de los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en una última etapa del plan cósmico en nuestro planeta. Eran los seres de Orión, seres de aspecto reptiliano, de 3,5 metros de estatura, con cola, y pleiadianos, seres de apariencia humanoide, ¿no? O sea, que de alguna manera mantienen la misma genética de los arturianos de la constelación del Boyero. Bueno, el asunto es que estas dos grandes civilizaciones, los Oriones y los pleiadianos, son enviados aquí a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Recordemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que los extraterrestres llaman los 24 ancianos de la galaxia o el Consejo de la Confederación de Mundos. Cada una de las galaxias satélites que gira en torno a Andrómeda tiene su propio consejo local, y todos tienen un representante de la galaxia central de Andrómeda, que se le llama el Consejo de los 9 de Andrómeda. Y por debajo de los 24 ancianos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca a nuestros los instructores. Así que ellos determinan quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro, echarnos una mano o impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso evolutivo. Entonces estos guardianes y vigilantes tenían simplemente que hacer eso, ¿no? Como su nombre lo indica. Pero en un determinado momento, el líder de los Oriones, un ser de apariencia reptiliana con cola, 3,5 metros, de color blanco, un ser llamado Satanel, Satán o Satanás, que no hay que confundirlo para nada con Lucifer o Luzbel, pues consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podían poner en peligro el orden cósmico, y quiso boicotear, sabotear el plan cósmico en este planeta. Por otro lado, los pleiadianos se habían identificado tanto, habían desarrollado tal nivel de empatía con el ser humano de la Tierra, que ellos consideraban de que había que seguir dándole oportunidades a la humanidad. Y total, se produjo una tensión tal que una verdadera guerra de galaxias, cuyos ecos resuenan todavía en el universo, que terminó que los Oriones fueran deportados a la Tierra por mal comportamiento. No quisieron venir a ayudar a la humanidad, los enviaron por la fuerza. Entonces, fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, seres anfibios, acuáticos, quienes junto con los pleiadianos siguieron como guardianes y vigilantes. Pero el problema fue que los pleiadianos, por la empatía, la afinidad con el ser humano y todo, cometieron el grave error de facilitar información a la que no debíamos tener acceso, que no estaba previsto dentro del plan. Es justamente lo que se menciona con el mito de Prometeo, ¿no? Liberando el fuego de los dioses. Y el segundo grave error cometido por los pleiadianos fue tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra, cosa que nunca debió haber ocurrido. Y es lo que se menciona en el capítulo 6 del Génesis bíblico, lo que se menciona en el libro apócrifo de Enoc, ¿no? Entonces, al final, los pleiadianos también fueron deportados a la Tierra, y todos estos seres, acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro planeta, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido, o sea, me refiero a los Oriones, o sea, porque los pleiadianos siempre quedaron con esa empatía, esa afinidad con el ser humano, a pesar de que también fueron deportados. Pero los Oriones sí, murieron aquí, quedaron atrapados en su mundo, en otra dimensión, y desde ahí le declararon una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo, tratando de conspirar contra la humanidad y llevar a la humanidad hacia la autodestrucción, ¿no? Obviamente no pueden manipular a toda la humanidad porque están vivos. Entonces manipulan a unas pocas personas del propio mundo, de la propia Tierra, débiles de carácter, débiles de voluntad, gente llena de resentimiento, rencores, frustraciones, y a través de ellos
ubicándolos en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música. A través de ellos tratan de llevar al mundo hacia el caos, hacia la autodestrucción. Hace 12.000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz, compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes, aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterreno, y establecieron un gobierno interno positivo planetario para equilibrar las fuerzas. Ahora, ellos prepararon a gente de diversas escuelas, filosofías, religiones, grupos, para que los reemplazaran a ellos, como la gran hermandad blanca en los retiros interiores, y que guardaran los archivos de la verdadera historia planetaria, el registro acásico, con miras a que llegado el momento la humanidad pudiera tener por mérito propio acceso a toda esta información, en donde podemos encontrar, podríamos decir, la respuesta a que somos siembra de vida extraterrestre, que somos semillas estelares, que somos el resultado de más de una hibridación y mestizaje entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra, que a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, el asunto es que cuanto más esta fuerza oscura, tenebrosa, ha querido conspirar contra la humanidad e impedir de que la humanidad evolucione, tanto más fuerza le han dado al ser humano para que evolucione. Entonces, en un determinado momento se pensaba que se podía acabar con la humanidad e impedir de que llegáramos al giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. Sin embargo, la humanidad poco a poco ha ido tomando conciencia de que vivimos en un tiempo alternativo paradójico. Y ya hoy día la ciencia misma ha confirmado de que vivimos en una paradoja espacio-temporal. Entonces, por más que trataron de impedir que el 21 de diciembre del año 2012 la humanidad, o una parte de la humanidad, tuviera un nivel de conciencia tal que pudiera dar el salto evolutivo, todo contribuyó para ello. Y lo que han tratado de emergencia de evitar es que con esa misma inercia o con esa misma fuerza llegáramos en poco tiempo a alcanzar la quinta dimensión de la conciencia, que es la conciencia del alma. O sea, el recordatorio final o la memoria colectiva o sea, de nuestro, podríamos decir, de nuestro destino o de nuestra tarea como colectivo, ¿no? Entonces, el 21 de diciembre del 2012 ocurrió lo que podríamos decir, los disidentes tenían temor de que pasara, que el tiempo real se juntara con el tiempo alternativo y se creara un tercer tiempo. Entonces, la Tierra pasó a la cuarta dimensión, pero eso ha generado una reacción en cadena, a tal punto que al juntarse el tiempo real con el tiempo alternativo se creó una nueva realidad y ahora todo el universo está colapsando detrás de nosotros, entrando en esta realidad que nosotros hemos creado. O sea, es una cosa increíble. Todo esto los guías extraterrestres lo han dicho a lo largo de 48 años. Está publicado en 21 libros. Y la ciencia lo único que ha hecho en los últimos años ha sido corroborar, verificar que todas estas cosas que nos habían dicho es cierto. Por ejemplo, lo que nos dijeron en el año 74 del pulso de luz violeta proveniente del centro de la galaxia, en el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi, rayos gamma, detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que tiene un diámetro superior a los 25.000 años. O sea, más allá de 25.000 años, el pulso se genera en el centro de la galaxia y genera todo tipo de mutaciones y cambios. Hoy día los científicos consideran que las grandes glaciaciones estarían relacionadas con la llegada de ese pulso del centro de la galaxia. Ahora, si el centro de la galaxia emite pulsos, entonces no es un agujero negro como los científicos siempre creyeron que existía. Esto llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, a cuestionar qué es lo que realmente en el centro de las galaxias y cómo se comportan los agujeros negros. Y voy a pensar que de pronto en el centro de la galaxia hay un agujero blanco, o sea, un agujero gusano, un portal dimensional, ya más que un agujero negro. Pero de todo esto ya los guías nos habían hablado, pues hace tantos años atrás. Y cuando el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO 600, el doctor Craig Hogan llegó a la conclusión, por unos ecos provenientes de los confines del universo, de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del 2014, Michio Kaku, el científico norteamericano de padres japoneses que
tiene un programa de televisión, el Discovery Channel, y es el abanderado de la teoría de cuerdas y del universo vibrante y también de la física de partículas, declaró que la física cuántica está confirmando que vivimos un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Entonces, nada de lo que los extraterrestres nos han dicho a lo largo de estos 48 años, avalado por 10 veces que hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Hay un adagio popular, un dicho que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para hacer ridículo nadie está. ¿Por qué lo hemos hecho 10 veces a lo largo de estos 48 años? Porque para nosotros mismos es importante verificar de que el contacto es real y está vigente después de tanto tiempo. Y aparte de esas 10 veces que se ha convocado la prensa, ha habido otras 7 veces en donde los periodistas se han enterado de que estábamos en salida y han llegado como paracaidistas, ya no los hemos sacado naturalmente de la reunión, pero han sido testigos, han atestiguado la realidad del contacto, a pesar de que no habían sido invitados. ¿Ya? Y lo han podido comprobar. Entonces, con toda esa contundencia, es que hemos podido nosotros compartir la experiencia del contacto y he dado 2 conferencias en las Naciones Unidas en Nueva York. En el 2014 fui invitado por 2 senadores del Congreso norteamericano ya para hablar sobre el tema. Ahora el Senado, pues, has visto tú que ya está haciendo audiencias públicas para liberar toda la información del tema OVNI. Y, bueno, el tiempo no pasa por gusto, así que todo lo que se nos dijo, todo lo que se ha vivido, se ha ido comprobando, verificando, pero sobre todo que nos ha permitido entender que el ser humano tiene potenciales sin límites, que vivimos en un universo de posibilidades infinitas, que el único límite es nuestra ignorancia. Y por eso Jesús también hace 2000 años atrás decía, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. O sea, del único original pecado que la humanidad arrastra, ¿no? Que es la ignorancia. Wow, Sixto. Creo que es, para quien no te conocía, para quien no tenía ni idea de nada de esto que esté viendo, creo que lo ha resumido todo la trayectoria, digamos, perfectamente para llegar al punto donde estamos hoy, que es, ok, efectivamente, ya hay, yo hace poco vi una foto que mandaron unos amigos que estuvieron contigo aquí en Soria, o sea, hay evidencias por todos lados de eso. ¿Cuál es su rol ahora mismo? ¿Quiénes son los que están interfiriendo, los que están apoyando, los que están... ¿Cómo es hoy en día la presencia en toda esta transición que estamos viviendo hacia el despertar colectivo de la conciencia? Porque se trata de que todos los seres humanos vayamos despertando. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Cómo se manifiestan? ¿Usan los cuerpos de los humanos? ¿Cómo se mezclan? ¿Cómo los percibes tú? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo comunicáis con ellos? Sí, bueno, generalmente son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos. Y ellos utilizan la telepatía, utilizan el contacto físico directo. Hemos visto bajar de las naves, han caminado ahí en torno al grupo. Ya, o también puede ser a nivel astral, porque en sueños nosotros vivimos experiencias interdimensionales. O sea, no todos los sueños son mera imaginación, son experiencias en otra realidad. Entonces, las posibilidades de contacto son muy variadas. Y mayormente lo que hacen ellos es compartir información con nosotros. Ahora, un extraterrestre no puede abandonar su cuerpo para meterse en el cuerpo de otra persona. Si lo hiciera, ya no sería un extraterrestre, sería un espíritu. Entonces ya sería una comunicación mediúmnica, no una comunicación, pues, de contacto extraterrestre. Así que hay que diferenciar bien las dos cosas. Y la psicografía no es en estado de trance, es totalmente consciente. Esto es diferente a la de un medium, ¿no? No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, ni estoy desvalorizando ya las experiencias mediúnicas, simplemente son cosas diferentes. Ahora, en el caso del contacto extraterrestre, las civilizaciones que están interactuando, o sea, es la Confederación de Mundos, son todas las civilizaciones más avanzadas de esta galaxia y de este grupo local de galaxias, las que tienen autorización para interactuar. Son alrededor de 60 civilizaciones las que llegan aquí, de las cuales 55 bien intencionadas y 5 no bien intencionadas, y que estarían confabuladas o conspirando con aquellos que fueron deportados para tratar de crear cuerpos híbridos en donde estos seres pudieran encarnar y pudieran fugarse del planeta, cosa que no es tan fácil. Por eso vemos nosotros casos como el de Varginha, Brasil, o el caso de Roswell, o el caso de Taiwán, Chile, o el caso del ovni que se estrelló en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, naves que han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Pues una de las Sagradas Escrituras dice: hay gran violencia en los cielos. O sea, allá arriba están agarrando tortazos los extraterrestres.
O sea, que en todas partes se cuecen habas, o sea, no solamente hay problemas aquí en la Tierra. Y hemos llegado a un momento de la historia planetaria en que la mejor ayuda que ellos nos pueden dar es no interferir. En el pasado, la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño. Cuando tú eres un niño, pues, o una niña, se te acercan, entran tus padres a tu habitación, se sientan en la cama, te leen un cuento, te alimentan de acuerdo a tu edad, te visten de acuerdo a tu edad. Pero cuando llegas a la adolescencia, pobre de ellos que entran en tu habitación sin pedir permiso, y aún pidiendo permiso tampoco entran a tu habitación, no les permites entrar, ni menos que te digan cómo te vas a vestir o qué vas a comer. Entonces, ellos están esperando a que la humanidad llegue a una juventud responsable que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la necesidad y el egoísmo. Pero por otro lado, se están manifestando más intensamente que nunca. Por ejemplo, ya en lo que va del 2021 y 2022, han habido encuentros de la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está a solo 400 kilómetros de altitud, con naves gigantescas, cilindro de kilómetros de largo. O sea, están las fotografías en la página web de la NASA, y la NASA reconoce que no sabe qué son. Ya entonces están apareciendo como nunca. Hace poco estuvimos en Monte Shasta, en California, y éramos alrededor de unas 120 personas, una cosa así, y terminamos de meditar, abrimos los ojos, y detrás de los árboles que tienen como 20 metros de altura, encima de una colinita, salió tremendo objeto en forma de torpedo de 1 kilómetro de largo. Y todo el mundo lo vio. Entonces, el contacto, en la manifestación, la cercanía de ellos ha sido tan grande en marzo de 2020, por ejemplo. El gobierno del Japón declaró que era tal la cantidad de avistamientos registrados en el Japón o alrededor del Japón que ellos habían tenido que movilizar protocolos frente a una posible invasión extraterrestre. Lo dijo el gobierno del Japón. El 1 de febrero del año 2021, un ovni de casi 300 kilómetros de largo entró por el Pacífico mexicano y se ubicó encima de la zona del Cubo en Guanajuato, México. Fue captado por satélite, un objeto en forma de disco de 300 kilómetros de largo. Entonces, es una forma de ir amedrentando también a aquellos que ejercen gobierno, control, dominio sobre el planeta, y que a pesar de todo eso siguen con las mismas tratando de neutralizar al ser humano de la Tierra. Claro, porque yo me pregunto, digo, realmente si su intención es de ayuda, ¿no? Ellos están contribuyendo, están apoyando, ellos tienen intenciones benévolas, ¿no? Como dices, de impulsar a la humanidad hacia ese salto, de también o sea, colaborar con nosotros y poder unificar todo eso. Porque no sé, o sea, que ¿tú crees que llegará el día en el que podamos identificarlos, compartir con ellos, o sea, que estén aquí entre nosotros? Naturalmente que sí, pero para poder entender ya los escrúpulos que ellos tienen para manifestarse y todo, hay que entender de que nosotros somos parte de un plan cósmico. Por eso, en el camino espiritual uno tiene que saber discernir entre lo que puede, lo que quiere y lo que debe. Hay cosas que aunque puedas o quieras, no debes hacer. Entonces, ya en el pasado ellos han intervenido, a veces más de la cuenta, y en vez de ayudar han perjudicado. Entonces, ellos están más bien ahorita como en la tribuna, echándole porras al equipo de la humanidad, sabiendo que el ser humano tiene la capacidad para salir adelante. Esto es un poco como la historia de José en el Antiguo Testamento, ¿no? José, el hijo de Jacob, que interpretó los sueños del faraón. Cuanto más trataron de impedir de que se cumpliera el destino de José, tanto más lo acercaron a él. Y cuando él tuvo la oportunidad de ser primer ministro de Egipto y pudo vengarse de sus hermanos, ¿qué fue lo que hizo con ellos? Los perdonó. Entonces llegará un momento en que la humanidad sabrá que hemos sido víctimas de una conjura cósmica en que fuerzas extraterrestres y hasta ultraterrestres han conspirado contra la humanidad. Entonces en ese momento, según el Apocalipsis, se espera que la humanidad se ponga del lado de la fuerza de la luz en una última gran batalla, la batalla de Armagedón. Pero ¿qué pasaría si nosotros cambiamos el final de la historia? Y emulando a Jesús en lo alto de la cruz, Padre, perdona, pues no saben lo que hacen, o en el caso de José, que perdonó a sus hermanos, ya en un acto de amor supremo, pues nosotros decimos, pues, Padre, perdónalos, pues se equivocaron, trataron de impedir la evolución del hombre sobre la tierra y por el contrario, hicieron que tuviera mayor valor, mayor sentido, ¿no? Fue tal la presión sobre el carbón que la calidad del diamante fue excelente. Y ese justamente es el mensaje de la quinta dimensión.
O sea, la quinta dimensión nos va a enseñar o recordar eso, que la gran tarea del ser humano es aprender a amar y enseñar a amar. Te iba a preguntar justo eso, con toda esta información que tú conoces, ¿no? Antes de la pregunta de la quinta, ¿tú a día de hoy te comunicas con, bueno, ellos se comunican contigo cuando tú programas un avistamiento, es porque ellos de alguna manera te lo piden o en base a que tú sabes que van a estar tal día en tal sitio? ¿Cómo es ese, por ejemplo, en Bueno, Egipto ahora mismo que acabas de estar, o lo de Soria, todas estas actividades que estás haciendo, que son muchísimas, yo estoy en Instagram que no paras todo el día para aquí y para abajo, ellos te sí, van pidiendo que es que vamos a estar aquí porque tienen alguna cosa que hacer en Egipto concretamente, o cómo funciona. bueno, así como existe la reencarnación, de pronto yo en una vida anterior fui pelota y ping-pong, ¿no? Por eso estoy de un lado a otro. Bueno, fuera de bromas, mayormente son ellos los que dicen cuándo van a aparecer, en qué lugar van a aparecer y todo, pero también lo que nos han dicho es que nosotros podemos crear las condiciones ya como para facilitar una experiencia de contacto. Si muchas personas nos unimos con una misma intención, creamos un estado mental colectivo positivo que es como una antena que atrae también la posibilidad que ellos se manifiesten. Total. Y te iba a preguntar con eso de la quinta dimensión, ¿no? O sea, ¿cómo tú definirías la nueva humanidad o la nueva tierra una vez que pues todo esto se normalice, todos estemos despiertos, todos hagamos esa conexión espiritual? Que, ¿hacia dónde vamos? Porque entiendo que ya hay modelos de un montón de civilizaciones que ya viven ahí y superiores, entonces vamos de alguna manera hacia algo que ya existe, ¿no? Entiendo. Pero el asunto es que esas civilizaciones avanzadas ya vienen a aprender de nosotros para corregir el modelo, porque ese modelo no ha funcionado. Por eso yo creo que la gente está equivocada idealizando a los extraterrestres pensando que ellos ya son, podríamos decir, el nivel más alto y todo. No. O sea, ellos han evolucionado, han avanzado muchísimo, pero en el camino han dejado pendientes y hoy se han dado cuenta que eso que es imprescindible para poder seguir avanzando. Por lo cual, nosotros significamos para ellos todo un revisionismo de todo el proceso. O sea, que no son simplemente hermanos mayores que han atravesado este camino y ahora vienen a ayudarnos a atravesarlo, sino que además de eso vienen a aprender de cómo nosotros lo estamos atravesando para también nutrirse de ellos. Es aprendizaje mutuo, ¿ya? Es aquella persona, o sea, aquel maestro, por ejemplo, que se siente honrado cuando tiene una alumna o un alumno, ya que tiene mayor facilidad para la comprensión y el desarrollo de la materia que le está exponiendo. Entonces invita al alumno o a la alumna a dar la clase con él y se siente muy honrado. Mientras que existen otros que cuando te encuentras tú alumnos muy aventajados, entras en pugna, ¿ya? Y te enfrentas al alumno inteligente, ¿no? Que es el juego del ego, ¿no? Del orgullo, la vanidad. Entonces, aquí también ha pasado un poco eso. Ha habido civilizaciones que verdaderamente se le han jurado a la humanidad simplemente por el hecho de que su ego, su orgullo fue golpeado, ¿no? Y eso es parte de las emociones, las pasiones que ellos no supieron manejar. Si esto, cuéntanos un poquito del viaje este de Egipto último que has hecho, que cada vez que vas a Egipto, que vas muy a menudo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué pasa en Egipto que estás tan pendiente de aquello? ¿Qué está pasando ahora mismo? Bueno, mayormente es ir y conectarse con el plan cósmico, con todo el proceso realmente de la historia planetaria, ¿no? O sea, allí en Turín existe un papiro que se llama el Canon de Turín, donde se habla de las 17 primeras dinastías que gobernaron Egipto, pero también se habla de las dinastías, o sea, de la época predinástica, de los reyes o gobernantes arcaicos, tipo el rey Escorpión, el rey Abeja, ya como personajes míticos legendarios. Los científicos alemanes han encontrado en Abidos la mastaba, la tumba enterrada del rey Escorpión. Así que no eran tan míticos como se suponía. Pues, y que antes de esos reyes míticos gobernaron los Chemsuhor, los seguidores de Horus, y antes de ellos gobernaron los semidioses, y antes de los semidioses gobernaron los dioses, y que las pirámides ya existían antes de los faraones de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo. O sea, que Keops, Kefren y Micerino no construyeron las pirámides.
las desmantelaron y las reutilizaron. Y el tiempo no pasa por gusto. Se ha descubierto justamente que entre Keops y Kefren gobernó otro hijo de Keops durante 23 años y se llamó Dejefra. Dejefra tuvo tiempo suficiente para haberse construido una pirámide tan grande como la de su padre o como la de su hermano. Sin embargo, construyó una pirámide chiquitita, la mitad de tamaño de la de Miserinos, y a 10 kilómetros al oeste, en un lugar que se llama Aburrawash. ¿Ya? ¿Por qué no construir la pirámide en el mismo lugar? ¿Por qué? Porque esa zona de Giza, de la meseta de Giza, hay un fenómeno ahí más que eléctrico y todo, hay agua debajo de la capa rocosa de piedra caliza. Y aparte, las pirámides eran grandes colectores de energía cósmica, o sea que las pirámides no fueron hechas realmente ya como tumbas particulares, fueron reutilizadas, pero originalmente ya eran teletransportadores. Por eso de ahí el nombre de mi último libro, Egipto, la puerta de Orión. Y como los sacerdotes egipcios consideraron que ese legado que venía de la época Atlante y de épocas antiguas estaba siendo mancillado, contaminado, a propósito, cuando se desmanteló parte de la pirámide para hacer la cámara del rey, la cámara del rey se hizo a propósito fuera de la proyección del vértice. Si te fijas, la cámara de la reina está bajo la proyección del vértice, ¿ya? Y la cámara del caos, el Cerdán, también están debajo de la proyección del vértice, ¿ya? Pero la cámara del rey le hicieron aparte fuera de la proyección, para fastidiarlo, pero como el faraón no era arquitecto ni ingeniero, ¿ya? Y fueron ellos los que le enseñaron a los ladrones a saquear todo el ajuar de Keops. Por eso de Keops no quedó nada más que una pequeña estatuita ahí de marfil, nada más. Y cuando el califa Al-Mamun ya quiso saquear la gran pirámide, hizo el hoyo por el costado, quemando las piedras y echándole agua fría y todo lo demás, y todo, encontró que la pirámide estaba sellada por dentro y adentro estaba vacía. Ya no pues porque los restos, o sea, todo el ajuar de Keops fue escondido en un escondrijo. Tú no vas a hacer pues una pirámide que es una montaña de 3 millones de bloques de piedra para luego cambiar de opinión y buscarte un hueco para dejar ahí tu ajuar funerario, pues no tiene sentido alguno, ¿ya? Entonces, obviamente él quiso utilizar la pirámide tipo Frankenstein para volver a la vida y a la vez teletransportarse y proyectarse a Orión, porque siempre quedó en el inconsciente colectivo el recuerdo de que los ángeles caídos vinieron de Orión y había que devolverlos a casa. Entonces, toda esa otra historia es la que hemos ido construyendo a través de todos esos múltiples, infinidad de viajes que hemos hecho a Egipto. Este ha sido mi viaje número 22º. Qué casualidad, ¿no? 22 por todas partes, 22, 11, Sí, 22 los por... arcanos del destino. Estaba programado en el destino ya que teníamos que hacerlo. Es impresionante. Yo cuando terminé de escribir el libro me dijeron que hasta el 22 del 11 del 22, o sea, sentí como que no podía publicarse hasta el 22 del 11 del 22 y el libro lleva escrito desde abril. Y yo decía, bueno, pues yo no sé para qué servirá esto, pero yo nunca en mi Bueno, vida había escuchado hablar de la quinta dimensión ni de nada de esto. O sea, para mí todo esto es nuevísimo. O sea, yo estoy escuchando todas las entrevistas. De hecho, te iba a preguntar, porque ayer hablé con Natacha Enríquez, que ella ha escrito un libro que también se llama El cuerpo astral y los universos paralelos, con desdoblamiento y demás, y nos contaba cómo en el astral había los grupos de reptilianos, draconianos y demás como que manipulaban a las masas y demás. Y yo también que te quería preguntar, eh, en, esta, en estos contactos que vosotros hacéis, vosotros podéis elegir con qué tipo de seres contactáis. claro, tú coges el móvil y si quieres hablar con los bomberos, ya marcas bomberos. Si quieres hablar con la Guardia Civil, marca Guardia Civil. Si quieres hablar con la Intendencia o la Alcaldía, Sí. marcas el teléfono. Entonces, existe la posibilidad de dirigir, orientar la llamada, la comunicación, el contacto con quienes realmente deseas comunicarte. Y para evitar cualquier tipo de acechanza, existen ejercicios, prácticas, la cúpula de protección, por ejemplo. O sea, puedes hacer la gran invocación, una cúpula de protección, imagínate que estás en un huevo de luz, lo que quieras, y nadie tiene por qué hacerte daño o manipularte o querer realmente, o sea, fastidiarte la vida. O sea,
La única ventaja que tienen las fuerzas de la oscuridad frente a la humanidad es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros no conocemos nuestras posibilidades. Es un problema de ignorancia. Por eso es que no quieren que lleguemos a la quinta dimensión. Sí, porque yo siento que muchísima gente tiene miedo. Yo con varias personas he hablado de esto porque ha empezado a ser algo muy familiar en mí y como que de repente algo de lo que no tenía ni idea se ha vuelto, empecé a leer todos los libros vuestros y demás, y fue como que, no sé, algo muy natural. Y yo le decía a la gente decía, pero qué miedo, ¿no te da miedo encontrarte, no te da miedo escuchar? ¿Y por qué crees que hay tanto miedo cuando realmente, o sea, bueno, lo que tú estás diciendo, ¿no? Se puede intencionar, pero si no lo intencionas, entiendo que, Lo que pasa pues, es lo siguiente, y es que los guías extraterrestres desde el inicio del contacto nos dijeron que a lo único que hay que tener miedo es al propio miedo, porque el temor es ignorancia, y no saber de qué lado de las fuerzas te encuentras. Si tú estás del lado de la luz siempre resplandece en la oscuridad, siempre. totalmente, total. Si esto hay algún mensaje que tú le darías a todas las personas, que cerca de 10.000 personas que de momento van a ver esto, que tenga que ver con esta nueva humanidad y con o sea, algo que ellos te hayan comunicado que de alguna manera sea importante que la humanidad sepa de cara a lo que está pasando y a dónde vamos. Claro que sí. Pues ellos lo que nos han dicho es que nuestra misión, nuestra responsabilidad es muy grande, porque estamos llamados a ser los instructores del nuevo tiempo. Estamos llamados a dar ánimos en medio de la mayor desolación, del mayor pesimismo. O sea, hoy la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA o que el cáncer, ¿no? O los virus, ya es el miedo, es el desaliento, es la desesperanza. Entonces, ánimo, ¿ya? Hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado, nada más. Sí, además muchísima de la gente que está viendo esto se dedican a eso, ¿no? Son terapeutas. Yo creo que en la misión, en esta gran misión, hay mucha gente ya que se dedica a hacer cada uno en su función, en su país, en su lugar, ¿no? Pero hacer este trabajo de labor y saber que todos podemos contestar. ¿Nos puedes dar algún tip para conectar con ellos, para también recibir su asistencia y su apoyo en nuestro trabajo Claro, diario, digamos? los 4 pasos para tener el contacto extraterrestre son muy sencillos. Aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a concentrarse y aprender a meditar. A través de la respiración, lo que nosotros hacemos es concentramos energía y esa energía amplía nuestro huevo áurico, nuestro campo de protección natural Totalmente. y te sensibiliza más. Entonces, a través de la respiración, oxigenamos la sangre, digamos mejor el cerebro, tenemos mejor memoria, mejor concentración, para poder relajarnos, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. ¿Cuántas enfermedades son psicosomáticas producto de la tensión y el estrés? Entonces, aprender a relajarse, muy importante. Y una persona que se relaja puede concentrarse, o sea, poner orden al caos mental. Pensamos muchas cosas a la vez y a todos tratamos de darle solución al mismo tiempo. Entonces, aprender a concentrarse significa realmente que con el tiempo aprendes a reconocer cuándo las ideas que están en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Y eso va a ser muy útil a la hora que empieces a recibir mensajes de tipo telepático para reconocer qué es qué, ¿no? Cuál es la procedencia, cuál es la fuente de donde está viniendo todo. Entonces, cuando tú llegas a concentrarte y a pensar una sola cosa a la vez, aún ese solo pensamiento lo puedes erradicar de tu mente y puedes dejar la mente en blanco. Ya para eso te has envuelto en luz, te has protegido, no tienes que tener temor de nada. Es en ese estado de aquietamiento, de silencio interior, que es la meditación. Ahora, técnicas de meditación, formas de meditación hay muchas. Lo importante no es la técnica, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que funcione. Si no lo crees, no lo creas. Total, total. Wow. Te quería preguntar desde que te contacté por primera vez este asunto de la transmigración, este asunto de la, ¿cómo le llamas tú? Transcripción, ¿no? La escritura automática, es que ya no sé ni cómo llamarlo, o sea, Ya, formas de, sí, la transmigración es cuando tú haces, o sea, de alguna manera te proyectas a otro cuerpo. Ya, es una transmigración. Por ejemplo, ¿qué te digo? Que Jesús durante los 3 años de vida pública incorporó a un arcángel, a una entidad llamada Micael o Miguel. Eso es una transmigración, ¿ya? Ahora, una conexión de tipo telepático, pues a quién no le ocurrió alguna vez que está en su casa y de pronto escucha lo están llamando y dice,
¿Me llamás? No, estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. ¿Ya? Eso se llama telepatía, transmisión de pensamiento a distancia. ¿Ya? Entonces, todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, pero no las hemos desarrollado por ignorancia, por falta de estímulo. Nadie nos dijo que las teníamos, que podíamos desarrollarlas, ni menos aún cómo hacerlo. Y la clave para desarrollarlo es muy fácil. Saber que existe, creer que se puede desarrollar y querer poder hacerlo. Mente positiva. Me encanta esto, qué maravilla, ¿no? Qué cantidad de información tan ordenada, tan estructurada y tan, yo creo que queda claro. Para mí esta conferencia, esta entrevista era importante para que la gente abriera la posibilidad de esto, empezara a descubrir que también existe, que no estamos solos, o sea, que hay muchísima información, muchísimos seres, muchísima... Claro, de todas maneras, Ana, les recomiendo pues, que pueden adquirir en este momento de editorial Colima Books de Madrid, España, Colima con K, ¿no? Editorial Colima, libro El Instructor del Nuevo Tiempo, es un libro de más de 560 páginas de prácticas, ejercicios, técnicas de todo tipo para la telepatía, para la bilocación, para el desdoblamiento astral consciente, para dermóptica, para clarividencia, para interpretar sueños, todo lo que los guías han dicho y la instrucción que ellos nos han dado durante todos estos 48 años, el instructor del nuevo tiempo. Y que lean el último libro también que he publicado que se llama Egipto, la puerta de Orión, para que entiendan realmente, pues, por qué Egipto. Te iba a preguntar justo eso, si tú estabas haciendo, aparte de los encuentros que vas haciendo, que yo voy viendo, si estás haciendo eventos online, algún tipo de... Los libros, los voy a poner aquí, de hecho, debajo del vídeo, voy a poner todos los links. Sí, sí, sí. Justamente hoy a las 7 de la noche, hora de Lima, ya que son 6 horas más en España en este momento, pues estamos dando una meditación dirigida por mí que se llama Encuentro en la Gran Pirámide. Entonces, es reproducir la experiencia que nosotros tuvimos. Ahora, con el grupo que fui, teníamos pactado pues estar solos dentro de la Gran Pirámide de 5 de la mañana a 7 de la madrugada, ¿no? Y entonces estuvimos allí, estuvimos meditando, haciendo todo tipo de prácticas, y fue una experiencia extraordinaria. Entonces, es reproducir un poco esa experiencia con toda la gente que me acompaña a través del Zoom. Y los días martes suelo también dar a las 7 de la noche, hora de Lima, pues los llamados martes ufológicos, donde contesto todas las preguntas, inquietudes a través del Instagram. Entonces, a cualquier persona, y obviamente por cuestiones de horario, hay mucha gente que, o sea, no puede seguir esas reuniones por el horario, pero quedan grabados en Instagram y las pueden escuchar en cualquier otro momento. Sí, yo estaba varias de esas, además, son muy interesantes porque son preguntas muy variadas. Sixto, millones de gracias. O sea, de verdad, es que creo que es un honor, un placer siempre hablar con gente con tanta experiencia, ¿no? Porque además, el otro día con José Luis París se me pasaba, había investigado tanto, habéis viajado tanto, es tanto lo que ya lleváis encima que creo que estáis abriendo una puerta para que mucha gente que empieza a tener contacto, empieza a entender todo esto, pueda verlo con mucha normalidad, porque tratas con un tema muy raro, o sea, para mucha gente muy desconocido, con una naturalidad, con una soltura y con una calma que, claro, todos los que estamos aquí, yo creo que a nadie le va a quedar duda después de esta entrevista que evidentemente estamos totalmente acompañados y observados y todo a todas horas, ¿no? Claro, y que no se necesita venir al Perú o ir a algún lugar en particular para tener una experiencia de contacto. Al final no depende del lugar, Ana, depende de la actitud de las personas. Entonces, puede darse el contacto en Soria, puede darse el contacto en Peñagolosa, en Castellón de la Plana, se puede dar en Benidorm, se puede dar en Val de Arán, o sea, en cualquier lugar. Ellos realmente pueden estar en cualquier sitio en instante, ¿no? De hecho están en cualquier sitio, ya te digo, en cualquier parte. Claro. Sí. Qué bueno. Gracias, Sisto. Te mando un beso enorme. Ana. Gracias por tu tiempo, por la disposición y estamos en contacto. Dios te bendiga. Gracias. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias, Sisto. Chao, chao.